vamos a hacer un ejercicio que no se adapta ni a una tabla ni a un diagrama en árbol, por lo menos en cuanto a que no me dan los datos necesarios o que tendrían que darme para poder confeccionar bien o un árbol o una tabla de contingencia. Voy a suponer, bueno, si leemos el problema, dice el 7% de los habitantes de una ciudad no tienen coche ni moto. De entre los que tienen coche, el 36% tienen moto, una probabilidad condicionada. De entre los que no tienen coche, el 28% no tienen moto, otra probabilidad condicionada. Se elige al azar un habitante y calcular probabilidad de que solo tenga uno de los dos vehículos, calcula la probabilidad de que al menos tenga uno, y si tiene coche, cuál es la probabilidad de que no tenga moto. Y por último, son independientes los sucesos tener coche y no tener moto. Perdón, son incompatibles. Bueno, pues en primer lugar vamos a llamar M al suceso tener moto y C al suceso tener coche. Voy a ir anotando lo que me dan como data en el problema. Por ejemplo, el 7% de los habitantes de una ciudad no tienen coche ni moto, significa que la probabilidad de no coche ni moto, lo he dicho al revés, no moto ni coche, es 0,07. Otro dato que me dan, de entre los que tienen coche, el 36% tienen moto. Es decir, de entre los que tienen coche, condicionado a tener coche, el 36% tienen moto. O sea, esta probabilidad sería 0,36. Siguiente dato. De entre los que no tienen coche, pues anotamos aquí, de entre los que no tienen coche, no coche, el 28% no tiene moto, es decir, el 28% aquí no tiene moto, 0,28. Bueno, pues esos son todos los datos que me dan, y fijaros que así, bueno, pues es muy raro que pueda yo calcular todos los elementos que necesita una tabla de contingencia. Bueno, pues en primer lugar, el orden en que aparecen las preguntas lo voy a cambiar, porque fijaros, dice calcula que si tiene coche, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga moto? Fijaros que aquí, si tiene coche, la probabilidad de que tenga moto es 0,36, eso significa que si tiene coche, la probabilidad de no tener moto, si tiene coche, es lo que le falte para 1, o sea, 0,64. Por tanto, eso ya está calculado, A calcular la probabilidad de que si tiene coche, eso sería el apartado C. Voy a poner aquí que este es el apartado C y que ya lo tenemos calculado. Luego, si calcula la probabilidad de que al menos tenga uno de los dos vehículos. Bueno, al menos uno de los dos sería la probabilidad de la unión. Y para la unión, la probabilidad de la unión, fijaros todo lo que nos hace falta. Nos hace falta la de M, la de C, tener coche, y la de la intersección, moto y coche. Bueno, pues no tengo nada de aquí. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, de aquí, probabilidad de no tener moto ni coche es 0,07. Bueno, pues, y aquí la probabilidad de, sabiendo que no tiene coche, no tener moto, 0,28. Teniendo en cuenta que la probabilidad condicionada esta, de no tener coche, sabiendo que no tienes coche, no tener moto, se puede calcular así. La intersección, ni coche ni moto, partido por la probabilidad de no tener coche. Eso significa que de aquí lo tengo todo, fijaros, 0,28 sería igual a 0,07 partido por la probabilidad de no tener coche, que es lo único que desconozco.
Bueno, pues puedo despejar la probabilidad de no tener coche, pasaría multiplicando al 0,28 y el 0,28 dividiendo, es decir, que la probabilidad de no tener coche sería igual a 0,07 dividido entre 0,28. Y eso significa, hacemos cálculos, 0,07 entre 0,28, 0,25. Lo ponemos aquí, 0,25. Por tanto, la probabilidad de tener coche, suceso contrario, sería 1 menos 0,25, 0,75. Más cosas que sabemos. Bueno, pues por ejemplo, de aquí, de esta probabilidad de, sabiendo que tiene coche, tener moto 0,36, de aquí, otra vez por la misma fórmula, esto sería igual a la intersección partido por probabilidad de tener coche. Bueno, pues otra vez lo mismo, digo que 0,36, que era el dato que me daban, sería igual a la probabilidad de la intersección dividido entre la probabilidad de tener coche, que es 0,75. Bueno, antes he dicho, ya he calculado esto, de la fórmula que necesitaba ya tengo esto, y ahora voy a calcular esto de aquí, que me va a hacer falta también. Bueno, pues despejo, el 0,25 pasa multiplicando y resulta que la probabilidad de tener coche y moto sería 0,36 por 0,75. 0,36 por 0,75. 0,27. 0,27. Bueno, pues ya tengo este dato, me faltaría este y lo que me preguntan. Ahora voy a dar otra vuelta de tuerca, porque la probabilidad de la unión, es decir, yo sé por las leyes de Morgan que la intersección de complementario es el complementario de la unión, es decir, sería lo mismo que esto. Por tanto, directamente, como me dan esta probabilidad, yo sé que la probabilidad de la intersección de complementarios sería lo mismo que la probabilidad del complementario de la unión. O sea que el complementario de la unión sí que puedo calcularlo directamente, porque esto sería 0,07. Por tanto, la probabilidad de la unión sería pues 1 menos 0,07, o sea 0,93. Esa sería la probabilidad de la unión. Bueno, pues ya he calculado el apartado B también. ¿Qué es lo que me hace falta ahora? Bueno, pues fijaros que de la fórmula de la unión tendré que la probabilidad de la unión, 0,93, sería igual a la probabilidad de tener coche, de C, que sería 0,75, más la de tener moto, que no lo sé, menos la intersección, que sí la sé, que es 0,27. De aquí puedo despejar la probabilidad de M, de tener moto, que sería 0,93 menos 0,75 más 0,27. Hacemos cálculos. 0,93 menos 0,75 más 0,27. 0,45. Es decir, la probabilidad de tener moto, 0,45. De no tenerlo, pues evidentemente sería 1 menos 0,45, 0,55. Bueno, pues ya vamos a contestar al apartado A. Este sería el apartado B, contestado ya. El apartado A, que dice solo una de las dos cosas.
¿Cómo interpretamos una de las dos cosas? Es decir, una de las dos cosas es la unión de tener coche, lo voy a poner así, tener coche y no tener moto, bueno, o tener moto y no tener coche, unión, no tener moto, pero sí tener coche. Eso sería una de las dos cosas. Bueno, pues esto sería calcular probabilidad de tener moto y no tener coche, tener moto y no tener coche, más la probabilidad de no tener moto y tener coche. Bueno, pues la probabilidad de tener moto y no tener coche sería, vamos a calcularlo aparte, probabilidad de moto y no coche sería probabilidad de tener moto 0,45 por probabilidad de bueno, mejor, perdón, voy a hacerlo. ¿Qué significa moto y no tener coche? Significaría quitarle en la probabilidad de moto menos la parte que tenga en común con los que tienen coche. Es decir, esto sería probabilidad de tener moto, que ya la sé, menos la probabilidad de moto y coche. De esa forma me quedan los que tienen moto y no tienen coche. O sea, 0, moto era 0,45, 0,45, voy a ahorrar aquí, 0,45 menos la probabilidad de la intersección, que la tenéis aquí arriba, 0,27. 0,45 menos 0,27, que es 0,18. 0,18. Y la probabilidad de no tener moto y sí tener coche, esto sería lo mismo que coche y no moto, o sea, la probabilidad de tener a los que tienen coche, quitarle los que también tienen moto y coche. Moto, unión con coche. Intersección con coche, perdón. Es decir, la probabilidad de tener coche, que la debo tener por arriba, ya la he calculado antes, donde tengo la probabilidad de tener coche, creo que era 0,75, no lo veo ahora mismo. Sí, 0,75. 0,75 menos 0,27. Esto sería 0,75 menos 0,27, 0,48. 0,48. Por tanto, la probabilidad que me piden sería 0,18, la probabilidad de... Bueno, no voy a repetir lo mismo, ya ponemos directamente 0, la que me piden, este de aquí, sería 0,18 más 0,48. Que sería 0, si no me equivoco, 8816, 66. Por último, el apartado D dice que si son independientes los sucesos tener coche y no tener moto. Tener coche y no tener moto, el criterio de independencia, fijaros, tener coche y no tener moto, tener coche y no tener moto, tener coche y no tener moto, lo tenemos aquí, 0,48. Hay que comprobar si esto es lo mismo que el producto de probabilidad de tener coche por probabilidad de no tener moto. La de coche era 0,75 y la de no tener moto
la tengo por aquí 0,55. Evidentemente no se da la igualdad, multiplicar estas dos cosas no son iguales, luego son dependientes. Y luego hay una coletilla en la pregunta de son incompatibles. Evidentemente, si tienen probabilidad distinta de 0, significa, si la intersección tiene probabilidad, significa que tienen puntos en común, por tanto son compatibles. Bueno, pues este problema evidentemente requiere del manejo de muchas fórmulas. Las más interesantes, bueno, pues os las repaso aquí. Las fórmulas más interesantes que se han empleado en este problema son, primero, que la probabilidad de un suceso, por ejemplo, de A condicionado a B, eso es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de B. Otra fórmula que hemos utilizado y ha sido muy interesante, que la probabilidad de la intersección de complementarios, las leyes de Morgan, es lo mismo que el complementario de la unión, A unión B. Otra interesante, bueno, que la probabilidad de A intersección con el complementario de B, esto es lo mismo que la probabilidad de A menos B, de quitarle A la parte que tiene en común con B, o sea, probabilidad de A menos quitarle la parte que tiene en común con B, que es esta, A intersección B. Y evidentemente que la probabilidad del suceso contrario es 1 menos la probabilidad de A. Probabilidad del contrario es 1 menos la probabilidad de A, que se ha empleado bastantes veces, incluso aquí, para calcular la probabilidad de la unión. Como esta me la daban, el complementario de la unión, pues eso me permite, haciendo 1 menos, calcular la probabilidad de la unión. Y básicamente ninguna más. Por tanto, este es un ejercicio con cierta dificultad y que no se puede hacer directamente ni como árbol ni como tabla, porque no se dan las condiciones óptimas para rellenar esa tabla de forma directa.